Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Orden. Desde hace mucho tiempo se nos ha vendido la historia de que buscar el conocimiento es malo. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Prometeo fue encadenado por darle el fuego al humano. ¿Por qué a los dioses les aterraba tanto que el hombre despertara? Comenzamos. Gustavo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí de nuevo con nuestra audiencia. Pues para el día de hoy les traemos el mito o la historia de Prometeo. Creo que es una... Los griegos mediante alegorías dejaban mensajes ocultos, mensajes que si te ponías a pensar un poquito más allá traía, pues, digamos que bastante conocimiento, ¿no? Iluminación, si lo queremos ver de esta manera. Uno de ellos es Prometeo. Antes de empezar a abordar como tal el mito, me gustaría que entráramos en el contexto de quién es Prometeo. Y bueno, Prometeo no es un dios olímpico, o sea, no pertenece al Olimpo, él es de hecho, es un titán. Ujú. Su nombre significa el que ve o el que piensa por adelantado. Prometeo es el encargado, o bueno, él se da la tarea de moldear mediante el barro y el agua, crear al hombre. Ujú. Y con ayuda de Atenea, Atenea es la que le da este soplo como de vida y anima la creación de Prometeo, ¿no? En aquellos tiempos, mediante un banquete que se iba a hacer con Zeus, a forma de sacrificio, los humanos o el hombre a Zeus y a los dioses, Prometeo arma un complot con los humanos y decide engañar a Zeus. ¿Cómo se iba a hacer este engaño? Pues la historia cuenta que mediante el sacrificio se iba a buscar qué iban a comer los dioses y qué iban a comer los humanos, digamos que para siempre. ¿Qué hace Prometeo? Con el sacrificio del buey, las partes que sirven, las partes nutrientes para el hombre, las como que las arma en un paquete que no se vea apetitoso, que a simple vista lo veas y digas, guácala. Y la parte como huesos y grasas, vísceras, las arma de una manera bonita para ofrecérselas a Zeus y decirle, mira, aquí está lo que tenemos, ¿qué quieres? ¿Qué se te antoja? Obviamente Zeus lo ve y dice, no, esto se ve asqueroso y esto se ve mucho mejor. Casi casi le pone el moño, ¿no? Entonces Zeus escoge la parte que se ve bonita y se da cuenta que es engañado, ya que eran puros huesos, puras vísceras, pura grasa. Y así es como empieza, digamos que el primer acto de preocupación en el que podemos ver a este Prometeo que se nota que le importa su creación, que está del lado de los mortales y que pues, está para ellos. A fin de cuentas, creo que este fuego representa el conocimiento que empiezan a obtener y a partir de este momento es cuando el hombre empieza a tener un progreso. Claro, este fuego les da cierto tipo de desarrollo, por así decirlo. Ahora, entiendo que una vez que Zeus se da cuenta de esta acción, lo que hace es querer castigar a Prometeo, obviamente. Le robó su fuego y ahora merece un castigo por ello. Y lo que entiendo que hace es que lo encadena a una roca en el Cáucaso y hace que un águila llegue todos los días a devorarle el hígado y espera a que sane y al otro día, nuevamente, una vez que ese hígado se regenera, porque estamos hablando de nuevo que son seres, llamémosle superiores a los humanos, es decir, tienen otro tipo de sanación, una vez que sana, al día siguiente, vuelve a llegar el águila a volver a devorar su hígado y ese es el castigo eterno al cual está, pues, el cual le impuso Zeus, ¿no? Así es, y se dice que es uno de los castigos más crueles que hay, ¿no? Porque aparte de estar encadenado a una piedra, incluso se dice que está clavado, aparte de las cadenas está clavado, pues llega esta águila todos los días a desgarrarle la piel, comerle el hígado, y el hígado se regenera y al día siguiente es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Incluso se dice que los griegos mencionaban esto porque para los griegos se decía que en el hígado estaban todas las partes de sentimientos que tenían que ver como con el amor, la bondad, la compasión. Entonces era como que un símbolo de Zeus intentando quitarle estos sentimientos o estas bondades, por así decirlo, a Prometeo, ¿no? Y otra de las cosas, me parece que es el hígado el único órgano del ser humano que es capaz de regenerarse hasta un 25%, si no tengo mal el dato. Entonces, ya desde ahí los griegos sabían de las capacidades del hígado de regenerar, ¿no? Y por último, me gustaría mencionar que Prometeo, al ser inmortal, pues tenía esta cualidad de no morir y obviamente pues su castigo era eterno, ya que todos los días estaba pasando por lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Claro, y creo que es importante añadir que justamente la falta de fuego en el humano los convertía prácticamente en mascotas o en seres muy, muy inferiores, llamémoslo así, ¿no?
la falta de fuego hacía que estuvieran en lo peor como sociedad, llamémoslo de esa manera, ¿cierto? Sí, pues vivían básicamente en las penumbras, en la oscuridad y todo lo que esto involucra. Otro dato que me gustaría así aventar random es que se supone que en el momento en el que moldean al hombre, también moldean a los animales, haciendo al hombre el único capaz de voltear a ver al cielo, justo para que tuviera esa cualidad, esa capacidad de mirar al cielo y por ende empezar a tener un cuestionamiento y uso de la razón, ¿no? Entonces eso me parece un dato bastante bello, que el hombre Es una pudiera metáfora voltear. padre, Sí, sí, sí. porque tienes razón, o sea, se me viene a la cabeza, por ejemplo, un tiburón o cualquier otro animal, es cierto, no pueden voltear hacia el cielo, ¿no? Sí, sí, Ta- exactamente. Entonces es lo que me parece bastante bello, esta capacidad del hombre de mirar al cielo y pensar que hay más allá. Y bueno, pues continuando con la parte del mito, de la historia de Prometeo, pues obviamente Zeus no solamente iba a castigar a Prometeo por este acto, obviamente ya no podía quitarles el fuego al humano, ya que el hombre ya sabía cómo crear el fuego, cómo usarlo, cómo trabajarlo. Entonces, lo que Zeus piensa o el siguiente paso que da Zeus para castigar al hombre es hablar con Hefesto, el herrero del Olimpo, y plantearle la creación de Pandora. Crean a Pandora, diferentes dioses le dan cualidades, diferentes cualidades a Pandora, y es enviada Pandora con unos dicen que con una vasija, otros dicen con una caja, en la cual venían todos los males del mundo, las enfermedades, la muerte, infinidad de males. Se supone que Pandora, llena de curiosidad, llega al mundo, se la regalan, se la mandan como un regalo al hermano de Prometeo, a Epimeteo, creo que se llama Epimeteo, y Prometeo le dice, oye, cualquier cosa que te mande el Olimpo, no la abras, brother, o sea, no la aceptes, no es para ti. La recibe Epimeteo y Epimeteo se lo pasa por donde él quiere, se casa con Pandora, llega esta caja, esta vasija, entonces al momento de abrirla empiezan a salir todos estos males, todas las O sea, le enfermedades. hicieron un unboxing a la, Sí, dijeron, sí, vamos sí, sí, a, hicieron un unboxing y salió mal. Pero al momento que cierran la caja, solo una cosa se queda dentro de la caja. Y eso es la esperanza. Entonces igual es una referencia bastante bella, ¿no? Se dice mucho que la esperanza es lo que muere al último. Y bueno, ya vimos que Prometeo roba el fuego. Ahora me gustaría que retomáramos justo esta parte del fuego. En el esoterismo, los mitos traen mensajes ocultos, los simbolismos, todo esto es una manera de transmitir conocimiento, ¿no? Por lo cual el fuego, no estamos hablando de fuego literalmente, sino esto va más allá de prender madera y que se queme, sino es un fuego que podríamos decir que este quema la ignorancia. O sea, es un fuego que da la capacidad de tener conocimiento, de avanzar, de progresar. O sea, representa, entre otras cosas, justamente las ideas, la conciencia, el darse cuenta de las cosas, que por cierto, nuestro logo en la orden es justamente un fuego, también tiene ese origen, ese fuego, Ese simbolismo. ese simbolismo exactamente, y lo han manejado así con muchas culturas. Eso también se me hace muy interesante, cómo el fuego en muchas culturas a lo largo de la historia ha representado el conocimiento. Es decir, por un lado es cierto, el fuego nos ayuda a progresar como sociedad, nos ayuda a progresar, es decir, poder trabajar otro tipo de materiales quizás, pero también lo que representa, eso se maneja igual en muchísimas culturas y en muchísimas órdenes. El fuego es conocimiento, ¿cierto? Exactamente, e incluso lo tenemos al día a día, o sea, lo podemos ver, no nos vayamos tan lejos, la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad trae en la mano una antorcha y esta antorcha está encendida con fuego. ¿Y qué está simbolizando? Pues la Estatua de la Libertad es una mención de que el fuego es lo que te da la libertad. Claro, hay una leyenda incluso en África que justamente habla de que el tigre era el guardián del fuego y los animales querían robárselos y encontraron mil formas para tratar, pero ninguna les funcionaba. Me pareció mucho como el correcaminos y el coyote. Y un día un conejo descubre cómo robar ese fuego y otorgarlo, no habla en un principio de la humanidad, sino dárselo a todo el resto de los animales. Entonces sí, definitivamente es una constante el tema del fuego, ¿no? Lo podemos ver incluso en el Génesis de la Biblia, con esta serpiente que igual tienta a Adán y Eva a comer de un fruto. ¿Tú consideras que estamos viendo este mismo arquetipo de Prometeo en diferentes culturas, en diferentes corrientes? A mí me parece muy interesante cómo siempre en este tipo de historias tenemos a una entidad superior que de alguna manera tiene sometida a la humanidad y alguien, quien sea otro personaje de la historia, llega y le roba este fuego o le roba este elemento que le va a dar
conocimiento, pero más allá de conocimiento, y lo dicen tal cual los libros sagrados de muchas religiones, les da conciencia, es decir, los hace ser conscientes de que en primera son diferentes a los animales, los hace ser conscientes de su entorno, los hacen ser conscientes de esta conciencia de empezar a conocer quién eres, ¿de acuerdo? Eso me encanta eso porque igual es una constante que está repitiéndose, ¿cierto? Siempre cuando se roba el fuego o cuando se roba este conocimiento, por ejemplo la manzana de Adán y Eva, siempre hay un castigo, siempre hay una consecuencia de robar, es decir, siempre hay una consecuencia por darse cuenta de las cosas. Y esto perfectamente creo que lo podemos llevar a la realidad, ¿cierto? A nuestra realidad como personas. Cuando empiezas a darte cuenta de las cosas, incluso hablemos un poquito, por ejemplo, de terapia. Cuando una persona va a terapia y se empieza a dar cuenta que tiene ciertas conexiones que quizá no le hacen bien en su día a día, claro que pierdes en ese proceso amistades. Claro que puedes llegar a perder familiares incluso porque empiezas a cortar ciertos lazos. Y es justamente esa parte también de empieza a entrar en un estado de conciencia de que quizá esa parte de tu vida no está tan bien y quizá las cosas podrían ir mejor si modificaras ciertas acciones. Esto mismo ocurre en el tema de las órdenes. Empiezas a darte cuenta de tu entorno, empiezas a darte cuenta de situaciones, empiezas a darte cuenta de que a lo mejor si modificas algunas partes, puedes mejorar o puedes hacer algo para bien en tu vida, ¿cierto? Sí, incluso nada más como queriendo aportar un poquito ahí un dato. En el Génesis de la Biblia podemos encontrar justamente esta parte en la que se menciona que Adán y Eva al comer del fruto prohibido se dan cuenta de su desnudez y esto me vuela la cabeza porque están haciendo conscientes de su realidad, de cómo están, De su fragilidad de su incluso. fragilidad incluso, sí, claro, Claro. cómo no. Y es este mismo punto que me vuela la cabeza el que me hace darme cuenta de un patrón que existe en estas historias. Ya vemos que Prometeo es castigado por Zeus al robar el conocimiento, el fuego y entregárselo al hombre. Y bueno, Dios castiga a Adán y Eva, incluso a la serpiente, por esta parte de comer del fruto prohibido, ¿no? Entonces, si la búsqueda de conocimiento se nos hace algo bueno o lo tenemos definido como algo bueno, ya hemos hablado que no existe ni el bien ni el mal y que todo es una dualidad, pero bueno. Si así lo tenemos definido, ¿por qué a estos dioses les aterra tanto que el hombre adquiera conocimiento? Bueno, primero justamente, retomando el comentario que haces, sí es igual muy interesante cómo siempre en estos mitos se maneja un castigo por obtener el conocimiento. Eso es muy importante, que cuando el humano obtiene conciencia, recibe un castigo de por medio. Y eso ocurre, como lo dije hace ratito, en todos en muchos mitos y en diferentes culturas y en diferentes religiones. Sí. Eso es por un lado. En algún momento en el primer capítulo platicábamos, por ejemplo, del demiurgo, ¿no? Del demiurgo Así es. de Platón y del demiurgo De los gnóstico. gnósticos. Exactamente. Entonces, retomando la idea del demiurgo gnóstico, es decir, aquel que nos mantiene en una cárcel, me parece muy similar esta analogía, es decir, esta entidad superior, este Dios de estos mitos, de la mitología griega, de mitos cristianos y todo esto, nos quiere mantener de alguna manera encerrados en un espacio, a lo mejor aparentemente estamos bien, pero no necesariamente estamos bien. Y aquí yo quisiera hacer una analogía adicional que queda a lo mejor para otro capítulo, que es, muchas veces, aunque creamos que eres libre, quizá verdaderamente no lo eres. Y ahí es donde es todavía más peligroso cuando eres un esclavo, porque aparentemente estás en libertad, como en el caso de Adán y Eva. Ellos podían recorrer siempre el jardín del Edén, podían comer todo, tenían comida, tenían donde vivir, podían comer lo que quisieran del El jardín. paraíso. Era el Como se nos paraíso plantea. completamente. Pero cuando se dan cuenta de que reciben la tentación, comen de la manzana y viene todo este mito de que los expulsan del paraíso, salen ahora sí a la libertad. Entonces me hace, por ejemplo, sentido esto de que cuando estás a veces dentro de un proyecto, dentro de un lugar en donde te sientes libre, pero te das cuenta que quizá no eres verdaderamente libre, ahí viene otro despertar. Y eso también se me hace brutal en este tipo de mitos. Y entonces aquí llegamos a una de las analogías más importantes, o por lo menos una de las primeras analogías fuertes que viene en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Una vez que el humano come del fruto, lo primero que pasa es que se dan cuenta de su desnudez, de su fragilidad, empiezan a entrar en conciencia y a ver todo lo que los rodea. Incluso recuerdo, si mal no recuerdo, hay un momento en el cual se esconden porque le tienen miedo a Dios. Le tienen miedo a este Dios y hasta él dice, ¿dónde están? No los veo y estaban ocultos. Entonces, esotéricamente, ¿qué puede significar eso? Es decir,
La Biblia nos dice textualmente que le tenían miedo, que se dan cuenta de muchas cosas, pero esotéricamente o filosóficamente, ¿qué podría significar eso? Sí, básicamente pues se esconden porque sentían vergüenza, se dan cuenta de su desnudez y dicen, no, es que Dios no nos puede ver desnudos. Y es cuando se van, se esconden, llega Dios, pues los busca y ellos escondidos hasta que salen y les dice, no, es que teníamos pena, teníamos miedo de que nos vieras desnudos. Y es cuando Dios se da cuenta de que ellos ya son conscientes porque les dice, ¿y cómo sabes que estás desnudo? Creo que esto, pues es bastante, trae un mensaje bastante fuerte. Se dan cuenta de su realidad, de su cuerpo, de su mortalidad, como lo mencionábamos ahorita, y justo de este entorno de sentimientos, emociones, pues sí, como lo mencionamos, de su realidad, de que están vivos. En- Entonces, si lo comparamos a lo mejor con temas que ya hemos hablado como Matrix, pues se dan cuenta de que están dentro de de la Matrix. Y sin duda lo podemos vincular con muchas escuelas iniciáticas de todo el mundo, en donde parte del proceso iniciático es darte cuenta de esa fragilidad, darte cuenta, por ejemplo, de temas relacionados justamente a observar tu entorno, a observarte a ti mismo, ajustar cuestiones e incluso, me atrevo a decir, que ver de manera distinta temas como la muerte, ¿no? Cuando por un lado mucha gente le teme, en muchas escuelas iniciáticas te ayudan a ver la muerte de otra manera. En lugar de verlo como un fin, lo ves como un impulso para decir que si el día de hoy yo como actor de esta vida se terminara esta obra, ¿cuál sería mi papel en esta obra y cómo terminaría yo con ese papel? Y eso me parece muy importante también relacionarlo, ¿no? A las órdenes del mundo. Sí, está padrísimo esta analogía que acabas de hacer. Nunca la había pensado esto de si sacaba mi papel en esta obra. Me parece muy poético de tu parte. Y bueno, pues Gustavo, creo que hemos terminado. Emprendimos un viaje por todo Grecia. Empezamos con Prometeo, con el castigo de Zeus. Luego nos pasamos un poquito al Edén, hablando de Adán y Eva. Y antes de terminar el capítulo, me gustaría volver a mencionar esta parte de Prometeo, de que Prometeo significa literalmente el que piensa por adelantado. ¿Y a qué voy con esto? Pues Prometeo ya sabía la consecuencia que iba a tener de entregarle el fuego a los humanos, y aún así sabiendo estas consecuencias, pues se quiso aventar el tiro contra Zeus, ¿no? Le quiso entregar al hombre este fuego, esta conciencia, sabiendo que iba a ser encadenado a una piedra, sabiendo del sufrimiento que iba a tener. Y me parece pues bastante bello este acto de amor, por así llamarle, que tiene Prometeo hacia la humanidad pues para aventarse esta misión contra Zeus y pues robarle el fuego. Y nuevamente lo podemos volver a vincular con órdenes del mundo. Igual, por ejemplo, una de las características que tienen los maestros de estas órdenes, es decir, aquellos que enseñan a los nuevos iniciados, es justamente compartir este fuego que ellos en algún momento ya obtuvieron. Si nos vamos, por ejemplo, con el mito de la caverna de Platón, haciendo un pequeño resumen para aquellos que no lo han leído, se trata de una persona que está encadenada de pies y de cuello dentro de una cueva. Él no ve nada, lo único que ve es el reflejo del fuego que está detrás y las figuras que reflejan ese fuego hacia la pared. Unas sombras, me Son parece que sombras, son sombras, ¿no? exactamente. Y entonces, en algún momento, alguien libera a ese prisionero y ese prisionero tiene que tener todo un camino difícil en donde tiene que ir saliendo poco a poco de esa caverna y una vez que sale de esa caverna, bueno, ya sigue una serie continúa la De historia. De acontecimientos. acontecimientos no quiero contar todo para que se vayan a leer la historia, está muy buena, se llama El mito de la caverna de Platón, pero justamente entra esta parte interesante, alguien tuvo que liberarlo y obviamente esa liberación justamente a veces viene acompañada también pues de ciertas cuestiones que quizás puede ciertos sacrificios, llamémoslo así. Puede ser sacrificio incluso de tiempo. El sentarte a estudiar en cualquier orden requiere de tu tiempo. Y eso puede ser un sacrificio también. No necesariamente hablamos de un sacrificio de una inmolación. Sí, sí. Hablamos más de un sacrificio quizá de tiempo. Estar encadenado a una piedra y que llegue un águila y te coma. Como tal, sí, exactamente. Es obviamente en esta parte sí será una parte metafórica, Sí. pero justamente quizá este capítulo me está gustando mucho justamente este final o esta analogía al final, porque justamente es un pequeño reconocimiento a todos estos maestros de estas órdenes que se esfuerzan por ser el Prometeo, el cual comparte ese fuego del conocimiento a los alumnos, a sus iniciados, y este fuego con la idea de que obviamente siga este fuego y continúen estas enseñanzas antiguas. Entonces, a todos esos maestros que nos están escuchando de cualquier orden del mundo, estaría bueno dedicarles este episodio acerca Sí, de Prometeo. me parece súper bien. E incluso esta parte de, nada más para mencionar ahí algo al final, en esta parte que mencionabas de la caverna,
me gustaría mencionar cómo para el que está encadenado en la caverna, el ver estas sombras es su realidad y el darse cuenta que pues su realidad tal vez no es lo que esta persona creía, pues puede doler, o sea, puede doler el darse cuenta, el aprender, el reconocer que a lo mejor no estabas en lo correcto o a lo mejor en lo que tú creías no es cierto como lo veías o no sé, mil cosas que pueden pasar. Pues un tema muy interesante, André. Muchísimas gracias por, Gustavo. por estas enseñanzas que nos traes. Es un tema, el mito de Prometeo, la verdad es que es un tema bastante interesante. Creo que podríamos analizar todo el mito de Sí, Prometeo, pero me encantó cómo lo fuiste hilando con diferentes órdenes, ¿no? Y sí. diferentes historias. Así es, y pues Gustavo, un placer estar aquí siempre en este espacio con nuestra audiencia. Pues bueno, hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Ya saben, Prometeo ya robó el fuego, Adán y Eva ya se aventaron el tiro contra Dios. Pues ya pasó todo esto para que tú y yo fuéramos conscientes, para que pudiéramos razonar y llegar hasta este momento. La pregunta ya no es quién robó el fuego o quién nos dio el conocimiento, sino la pregunta es qué vamos a hacer ahora con esto, con estas habilidades. Los quiero invitar a escuchar nuestro podcast en las diferentes plataformas que tenemos, a seguirnos en todas las redes. Soy André Pinedo. Y yo soy Gustavo Vargas. Muchas gracias por escucharnos.